Bueno, ¿Ya estamos al estamos al aire. aire? Sí. Bueno, muy bienvenidos a todos una vez más a este loquero a cielo abierto, ¿no? Donde estamos todos exorbitados. Y Un bueno, lunes frío. lunes frío y aparte de todo esto tenemos un lujazo el día de hoy. Vamos a tener un invitado bastante particular. Un invitado particular. Por lo menos para mí es muy particular. Hace años que lo vengo siguiendo, lo vengo escuchando. Así que espero para todos los que estén en otro lado puedan aprovechar por lo menos este ratito. El invitado es el presidente del Club de la Libertad, conocido como Alberto Benavente, periodista, analista político también, ¿sí? Así que no sé si me estás escuchando, Alberto, del otro lado. Perfectamente, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar en contacto con ustedes y gracias por la invitación. No, gracias a vos. Estamos Pablo Benítez y Marina Herrero también que te saluda de aquí. Un gusto. No, el gusto realmente es mío. Alberto, eh, ¿qué decir? No estamos en tiempos en donde el liberalismo está de moda y vos eras uno de esos precursores que elevaba la voz con el Club de la Libertad y demás. Así que el gusto, el placer es nuestro y gracias por regalarnos estos ratitos. A las órdenes y para lo que ustedes dispongan. Buenísimo. Mira, anoche me estuve quedando, me quedé, lo tuve que ver dos veces porque medio como se cortaba los vivos que haces desde Instagram. Aprovecho para decirle a la gente que te sigue ahí. Y estuviste hablando, tratando de separar dos cuestiones. Por un lado la macroeconomía y por el otro lado la microeconomía. Que era muy peligroso, según lo que vos tratabas de explicar ahí, el tema de juntar estas dos cosas dentro del análisis económico. ¿Por qué considerarías que es medio peligroso mezclar la macro con la micro? Porque habitualmente se sacan conclusiones equivocadas. Por eso me parece que en el análisis económico está dándose una lógica bastante peligrosa, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esto de mirar por un lado los números grandes de la macro, los indicadores agregados, y por otro lado tratar de sacar interpretaciones a partir de cosas que pasan en sectores. Eh, en ese sentido, me parece interesante que mirar un poco los dos planos por separado para no comerse la curva y quedarse detenido en cuestiones que son específicamente de sectores puntuales y que pueden ser una lectura circunstancial de movimientos de mercado con precios relativos. Entonces escuchás en la calle decir, no, bueno, pero cerró la panadería de la vuelta de mi casa, y entonces intentás hacer un análisis económico con esa cifra o con ese dato aislado, sin tener en cuenta un montón de otros factores que podrían estar interviniendo en que la panadería de acá a la vuelta se cerró, digamos. Así como también podrías caer en la trampa de decir, se abrió un negocio acá a 2 cuadras de mi casa y eso es un indicador económico. Creo que en ese sentido el peligro para mí lo estamos viviendo en algún sector de la clase media que vive una suerte de microclima y que está analizando las cosas que le pasan en primera persona y extrapola eso que le ocurre y lo lleva al terreno del análisis económico general, y eso obviamente se torna peligroso porque es una muestra sesgada de lo que está pasando en algún sector. Siempre en la economía le va mejor a unos que a otros, esto es una regla general, en las economías estables, en las desarrolladas, inclusive en las que más crecen. Nunca tiene todo el mismo ritmo, ni la misma forma, ni el mismo formato, y entonces hay que detenerse un poco más a mirar las cosas con profundidad si es que querés hacer un análisis serio, ¿no? Tal cual, coincido en eso. Siempre, por lo menos el relato general, y esto planteado desde el punto de vista de la oposición al gobierno actual, eh, prevalece más esto de que la gente no llega al fin de mes, los jubilados ganan poco, como si todo esto fuera una cuestión, no solamente, porque no me quiero quedar en esa chiquita, no solamente como si fuera una cuestión de ahora, de que esto pasa ahora, sino de que, bueno, viene pasando así hace tiempo y poder revertir requiere de un proceso que lleva tiempo. En este tiempo pareciera ser que están tratando de manipular, entre otras cosas, la paciencia de la gente, recurriendo a esto, análisis aislados de lo económico. No, y también un poco el sesgo que a veces es un sesgo político, ¿no? Sí, A veces totalmente. hay gente que por una cuestión de perspectiva, de preferencia nacional, de inclinación ideológica, quiere que te vaya bien o que te vaya mal, e intenta hacer análisis económico tomando datos sesgados para confirmar lo que ya tomó como decisión,
y entonces dice, no, nunca se vivió una situación como esta. Cuando vos rascas un poco te das cuenta que se trata de una persona que está obviamente enfrentada en términos ideológicos con el gobierno de turno. Entonces, bueno, es una opinión un poco parcializada, que no tiene ningún interés en reconocer este resultado. Yo trato de mirar lo que el análisis político también me brinda. Cuando la gente dice que el presidente tiene 40, 45, 50% de apoyo popular y lo atribuyen al éxito del programa económico, digo, bueno, ¿de qué estamos hablando entonces cuando hay gente que dice no le está yendo bien a la economía? Bueno, porque evidentemente si hay un 40, 45, 50% de la gente que está interpretando que le va bien, es porque hay alguna variable que está valorizada y todos sabemos cuál es, ¿no? Básicamente es la vinculada al descenso de la inflación, que ha sido una promesa de campaña. Rara vez en la Argentina las promesas de campaña se cumplen, y entonces el fenómeno político también está pasando un poco por ahí, ¿no? Hubo una especie de compromiso de campaña de luchar contra la inflación, y hoy hay un resultado. Te puede parecer mucho, poco, suficiente, insuficiente. Lo que sí está claro es que la inflación de hoy es bastante más baja que la que tuvimos cuando empezó este mandato presidencial. Y para aquellos que les gusta hacer análisis más retorcido, los invito a irse un poquito más atrás en el tiempo, antes del proceso electoral del 2023, y claramente los números que tenemos hoy también son sensiblemente inferiores a los que teníamos antes del proceso electoral. Digo porque hay algunos por ahí que dicen que esa inflación fue producto de falta de estabilización política, los temores que había, etcétera, etcétera. Bueno, ni comparando con ese momento podemos encontrar similitudes, ¿no? Y me parece que eso la gente lo está entendiendo, lo está viviendo, y cuando vos tenés empezás a tener algunos parámetros, ni siquiera certezas, parámetros en los precios, tenés una tranquilidad a la hora de planificar. Hoy podés hacer un plan de vuelo con tus ingresos, mejores o peores ingresos, y podés decir, bueno, el mes que viene puedo hacer tal cosa, me va a alcanzar, no me va a alcanzar, si no me alcanza, ¿cómo hago para que me alcance? Hay una posibilidad de planificar. No nos olvidemos que hace algunos años atrás no había ninguna posibilidad siquiera de planificar, ¿no? Sí, en esto muchas veces hay que hacer mucho de docencia y en eso, al existir no tantas periodistas también de que no, no dan muy buena información o los análisis políticos están sesgados también por un tema de si son de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, no suelen ser muy objetivos. Eh, ¿No vamos a extrañar todos al vocero presidencial? Es posible, y también creo que es un gran desafío del gobierno generar más instancias de discusión de las ideas, porque además hay un problema adicional al sesgo, ¿no? Que tiene que ver con la falta de conocimiento sobre cómo funciona la economía. Y lo hace inclusive gente con buena leche, gente que está tratando de entender lo que pasa, pero que no comprende, en definitiva, cómo funciona la dinámica económica, se queda con análisis a mitad de camino, ¿no? Escuchaba anoche en un programa de televisión periodístico, en el que no había mala intención a la hora de informar, y tratando de entender qué pasaba cuando entraba un producto importado. Y entonces la reflexión era, bueno, pero si el kiosco de la esquina vende menos, entonces hay un empleado menos, y ese empleado menos se queda sin su ingreso, y entonces la economía pierde. Claro, haciendo un análisis absolutamente parcial de lo que estaba contando, ¿no? Porque cuando vos hagas un producto importado que sale más barato que los productos que están en la Argentina, lo que estás haciendo es que la capacidad de compra de la persona que compró ese producto es superior, porque ya no gasta el 100% del presupuesto que tenía en ese producto, sino que gasta menos. Y ese menos que gasta, termina gastándolo en otra cosa que antes no gastaba. Con lo cual, evidentemente, el efecto económico es neutro. Es más visible uno y menos visible el otro, esto ya lo decía Bastiat, pero claramente el efecto económico termina siendo neutro, con lo cual el análisis que se hace cuando se hacen este tipo de comparaciones donde se miran solamente un lado de los fenómenos económicos, es no comprender de economía, al final del día es no entenderlo. Una comparación parecida a esta se hacía con el empleado público que perdía su empleo. Decía, si un empleado público pierde su empleo, significa que ese señor no va a poder ir al supermercado a comprar y por lo tanto el supermercado vende menos. Sin entender que al señor que es empleado público y le pagaban un sueldo y dejan de pagarle, hay alguien que ahorró dinero. Ese dinero ahorrado vuelve a la economía de la misma manera que explican
de la otra manera. Entonces, creo que ahí tiene que ver mucho con el desconocimiento del sistema económico, paradójicamente con el desconocimiento de la microeconomía, no de la macroeconomía. Y eso, por supuesto, impacta en los desprevenidos que por ahí están escuchando solamente un pedazo de la historia, ¿no? No, lógicamente, además de que vivimos hace muchísimos años en una enorme distorsión. Vos en el vivo también nombrabas que todavía estamos en el proceso de tener el precio relativo, ¿no? De Sí, que porque hay tantas claro, cosas que afinar con el lápiz todavía, porque no se estaba acostumbrado, ¿no? A pensar que de pronto los servicios tenían tanto porcentaje o no, hay que ajustar muchas cosas. Y en esto del costo argentino, porque desgraciadamente durante muchos años vivimos casi en un comunismo cerrado, aislado del planeta, teniendo un costo importante. Producir en Argentina no es uno de los lugares más económicos y de pronto ponerse a competir en el mundo ese proceso. Eh, ¿Vos estimás que tardaremos mucho en volvernos competitivos nuevamente? a ver, la respuesta a tu pregunta, teóricamente sí, porque todavía faltan demasiadas instancias de ese proceso de transformación, ¿no? Faltan la reforma laboral, la previsional, la tributaria, faltan las reformas en las provincias, en los municipios, que todavía no arrancaron. Es decir, todavía hay mucho camino que recorrer para que podamos encontrar una suerte de nuevo equilibrio. Lo que sí va a pasar es que en la medida que la gente tenga estabilidad económica y haya guía para los precios, es probable que el consumidor sea más exigente, que eso haga y genere una mayor necesidad de competitividad en los sectores que todavía no terminan de acomodar ni sus costos ni sus precios, y eso por lo tanto termina traduciéndose en una mayor capacidad de compra para los ciudadanos de a pie. Ese es un proceso que quizás sea más rápido, pero vamos a tener sectores alterados. Tenemos un montón de sectores de la industria argentina y de la internacional que todavía no empatan, digamos, ¿no? Las automotrices en un caso, las textiles también. Digo, hay un montón de industrias que durante mucho tiempo en Argentina tuvieron alguna cuota de protección mayor o menor y sesgaron todo el mercado en detrimento de otros sectores de la economía, ¿no? Porque también cuando se habla de protección se habla de una parte, ¿no? Sí. Porque básicamente contamos siempre las buenas y no contamos las malas. Entonces, cuando decimos tenemos una industria automotriz muy vigorosa, no decimos cuánto dinero le hemos girado a esa industria para generar una suerte de instancia competitiva a costa de otras industrias que no maduraron producto de que hicimos eso que hicimos, ¿no? Entonces creo que todavía nos falta un largo recorrido para terminar de acomodar el barco. Esto es un proceso paso a paso, no es que un día vamos a despertarnos la mañana y vamos a tener los mercados acomodados, se van a ir acomodando uno a uno. Por supuesto estará en la inteligencia de cada uno de los argentinos ir comprendiendo ese proceso, entender qué conviene comprar, qué no conviene comprar, qué conviene esperar y en qué otros temas podemos ir avanzando, qué cosas hay que traer de afuera, qué cosas hay que comprar acá. Digo, todavía estamos en una suerte de aprendizaje, pero estamos saliendo de un viejo modelo que se arreglaba con conversaciones en los pasillos de las casas de gobierno, y creo que eso es lo que está mutando y es novedoso, inclusive para el sector empresarial, ¿no? Que cada vez que tenía un problema, lo que hacía era gritar un poquito más fuerte, sacar una solicitada, moverse en los medios de comunicación, pedirle a algún periodista amigo que dijera cosas que van en la dirección que le conviene a sus intereses. Bueno, eso es lo que está mutando, va cambiando, y me parece que estamos aprendiendo todos, ¿no? Los argentinos como consumidores y también los empresarios que están entendiendo que las reglas de juego no son las mismas que antes. Claro, y el proceso de sinceramiento, ¿no? De las cosas todavía no terminó. Exacto, todavía no terminó y me parece que todavía tenemos un camino largo por recorrer ahí, y que va a haber que aprender en el recorrido, ¿no? Bien, ahí, eso me da por lo menos el puntapié inicial para pasarte al plano político, ¿no? ¿Cómo se está llevando desde el plano político? Nombramos a Manuel Adorni porque acá hay gente que le tiene adoración a la hora de comunicar, pero ¿cómo ves vos cómo se está manejando en estos niveles, ¿no? A nivel político, a lo que es nivel comunicacional y dentro de la batalla cultural al gobierno nacional. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, yo creo que tenemos varios planos ahí. Por un lado, me parece que la simpatía que despierta el presidente de la Nación es muy evidente, inclusive en las mediciones que uno tiene, a los que uno tiene acceso, siempre se nota mucho la diferencia que hay entre la imagen presidencial
inclusive la imagen de la gestión presidencial, la gestión de gobierno, y por separado lo que podrían ser los actores políticos de ese espacio, y también la fuerza política la que representa, digo, son como dimensiones diferentes, ¿no? Y ahí hay quizás un desafío complejo, que es cómo hacer para homologar la imagen presidencial a su vehículo partidario y eventualmente a los candidatos que intentan llevar adelante ese resultado en las urnas. Manuel Adorni es quizás la mejor expresión de esa lógica. Recordemos que en la elección de la Ciudad de Buenos Aires, fue el único caso en el que ganó una fuerza política que no era el oficialismo. En el resto de los distritos en los que tuvimos elecciones de medio tiempo, ganaron los oficialismos, y la Libertad Avanza tuvo mejor o peor desempeño, pero nunca consiguió una performance como la que hemos visto en la Ciudad de Buenos Aires, justamente porque el personaje en cuestión, el que lideraba la lista, representa explícitamente los valores del espacio político, y efectivamente esa frase que se usó en campaña que decía Adorni es mi ley, tenía mucho sentido, le hacía mucho sentido a la sociedad, a la gente que votó, porque efectivamente se trata de dos personajes que comulgan la misma visión, tienen una misma mirada, y además a eso le podés agregar, si querés, las destrezas o los talentos personales que tiene Manuel para comunicar Los años de ideas. crónica siendo asediado han valido la pena. Exacto, y entonces, bueno, me parece que tenemos un personaje con un atributo muy particular, que bueno, tendrás ahora también además que definir cómo va a seguir su carrera política, porque primero tiene que asumir su banca, después veremos si eso se traduce en que se queda allí o va a jugar por ese distrito cuando llegue la hora de la elección de la jefatura de gobierno de la ciudad en el 2027. Creo que perfila como un actor clave para ese proceso electoral. Habrá que ver si esos intereses partidarios empatan con la mirada que él tiene, y por supuesto todavía falta mucho camino, ¿no? Fíjate que en lo que va del 2025 hemos pasado por diferentes instancias, a veces parece que todo esto pasó hace mucho, pero pasó hace muy poquitos meses, y fíjate cómo ha ido mutando el humor social por un lado, y al mismo tiempo cómo se han dado acontecimientos uno tras otro. Argentina en ese sentido no nos deja respiro para la sorpresa, y además el gobierno nacional tiene una impronta comunicacional muy potente, en la que prácticamente todas las semanas tenés alguna noticia de mucha relevancia, que nos tiene a todos en ese sentido muy atentos a escuchar, a entender lo que está pasando. Digo, no hay respiro tampoco en materia informativa, el gobierno tiene una agenda heterodoxa en términos comunicacionales, porque no está especulando permanentemente con la cuestión electoral, digo, no es que esperan una fecha o lo hacen ahora porque conviene o porque después, digo, no hay una especulación como la que estábamos acostumbrados a vivir en otros tiempos. De hecho hay jugadas que uno podría decir hasta temerarias en términos políticos, que podrían generar un montón de riesgos. Doy el caso de la salida del cepo cambiario, que claro, a 4 o 5 meses de una elección, en otro tiempo no hubiéramos visto jamás una jugada de esta naturaleza, digamos, ¿no? Todos hubieran especulado y esperado hasta al final del proceso electoral, y después del proceso electoral, más tranquilos, con todo más calmo, hubieran llevado adelante una decisión de esa dimensión. Acá fue muy por el contrario, fue una jugada riesgosa, que afortunadamente salió tal cual lo previsto por el gobierno nacional, pero no obstante eso, mirado hoy con el diario del lunes, parece que fue un acierto, pero en ese momento, en esa instancia, el mismo día que anunciaban el 3,7% de inflación, parecía un tropiezo en el recorrido de la lucha contra la inflación, y de pronto apareció esta decisión que para el gobierno estaba contraprevista, pero muchos especularon con que se trataba de una jugada desesperada para retomar la agenda política. Lo cierto es que este gobierno ya demostró que políticamente y comunicacionalmente asume riesgos, que dobla 200 en la curva, y que de alguna forma trata de hacer lo que tiene que hacer sin estar mirando de reojo todo el tiempo el calendario electoral, porque entiende además de que el tiempo que se dispone para hacer las reformas no es tanto como nos gustaría, y por lo tanto si uno no va apurando el tranco, le puede pasar lo que le pasó en su momento a Juntos por el Cambio, que mirando la agenda electoral y especulando eventualmente con los resultados electorales, fue demorando y dilatando reformas que eran necesarias, que tenían inclusive cuerpo suficiente para tratarlas, esperando una suerte de mejor momento, le pongo en comillas, a una instancia que
finalmente nunca llegaba, ¿no? Bueno, ahora por eso se habla de que Macri está por salir de la política enojado, con puchero, pero veremos, el tiempo nos dirá qué suceda. Y igual en lo que es la Libertad Avanza coincido contigo, pero es como que no se generan nuevos cuadros. El equipo nacional es como que está solo todavía. En provincia de Buenos Aires falta un montón de cosas y en el resto del país, bueno, ya se están dando las elecciones. Por suerte, lo bueno es de que todo lo que venga bien es para mejor, porque no tiene una historia política de 1000 años, ¿no? Es Sí, lo que nuevo. pasa es que ahí tenés dos complejidades. Una es que Javier Milei no es un personaje replicable. Ujú. Es decir, no estamos frente a una fuerza política que tiene la posibilidad de clonar, ni siquiera de parecerse a un personaje que tiene un montón de características singulares, ¿no? Es Claro. economista, es histriónico, es un gran titulador a la hora de hacer declaraciones, tiene una vehemencia incomparable, tiene un estilo personal de comunicación que ni siquiera se puede replicar. Digo, no es tan fácil generar cuadros que tengan todos esos componentes o algunos de esos componentes. Quizá Manuel Adorni sea, digamos, la excepción a la regla, es decir, alguien que viene del mundo económico, que es un buen comunicador, obviamente tiene un estilo diferente, Sí. pero no obstante, el fondo de la cuestión la transmite con un criterio bastante parecido. Ahora, no hay gente tan preparada en la política, no te olvides que muchos de los actores que están hoy participando en ese espacio político provienen eventualmente de otras historias, Ujú. de diferentes partidos políticos, con experiencias distintas, más clásicas si se quiere, más acostumbrados a hacer política con la vieja usanza. Eso también cuesta abandonar, comprender que la política ya no funciona como funcionaba hasta hace poco, que es un desafío difícil de implementar, y entonces, claro, las viejas malas costumbres también siguen merodeando por ahí, y entonces nadie consigue, entre comillas, retomar ese rumbo, y por eso quizás la crisis pasa en términos políticos por no encontrar quienes mejor representan las ideas, la visión del presidente, la visión de un espacio que tiene ideológicamente muchas definiciones, pero la militancia, para ponerle un título que le gusta a los políticos, la militancia no termina de tener ese trasfondo y esa formación profunda que no pasa por los libros, para no confundirnos, no tiene que ver con ser un intelectual ni con tener una formación profunda, pero sí entender por lo menos los rudimentos básicos del liberalismo, entender que hay una filosofía atrás de eso, una forma de vivir, una forma de entender la vida y una forma de entender la política que viene de un espacio bastante poco convencional si lo comparás con la política que Argentina tuvo durante mucho tiempo, con dirigentes que, insisto, intentan replicar cosas ya conocidas y obviamente como son réplicas terminan siendo réplicas malas, ¿no? Y no consiguen ni una cosa ni la otra, ni los Claro, resultados de la vieja política, ni tampoco la nueva inercia que intenta poner el presidente en su comunicación. claramente. Así vemos quizá dirigentes, no de niveles nacionales ni provinciales, pero de que se plantean, como es una moda, y te hablan de estado presente y de estigmatización desde un espacio como la Libertad Avanza y decís, che, me parece que me hace ruido. Claro, esas palabras casi que no se usan del lado del Hay como liberalismo. todo un vocabulario. En programas anteriores nosotros hablábamos que el sistema de valores está cambiado. Así es, El, porque además en ese sentido la batalla cultural tuvo un avance, ¿no? Creo que hay muchos valores que el presidente representa y que de alguna forma también a veces le cuestionan a la libertad de avanza, ¿no? Porque, claro, el discurso es un discurso anticasta y por ahí ves personajes que todavía representan lo viejo, porque tienen una historia, porque la forma en la que hacen política, porque son personajes conocidos por la sociedad, no le creen para nada ese cambio, los ven como oportunistas, y eso obviamente confunde, y esa confusión, en vez de ayudar al presidente, termina siendo un problema, ¿no? Entiendo que es parte del proceso, entiendo que forma parte de una construcción muy nueva, no se forma un partido político de la noche a la mañana, no se trata simplemente de tener la autorización legal, sino de algo bastante más profundo que eso, ¿no? Que pasa por cuestiones más de orden, de ideas, de conceptos, y eso a veces demora un poquito más. Por eso yo hace pocos días atrás escribí un artículo que se llamaba La purga del sistema político, porque creo que esto es un proceso que está incipiente,
que no es el final de la historia ni mucho menos, creo que son etapas, como capítulos de este libro, que se está escribiendo todo el tiempo y que para que finalmente se consolide habrá que pasar quizás 2, 3, 4 elecciones más para que podamos tener quizás una lógica un poco más compacta en la que podamos visualizar actores que defienden ideas y valores similares o parecidos, y no esto que todavía tenemos, que parece ser hijo de una especie de coctelera, digamos, en la que tenemos un poco de todo. Sí, porque siempre teníamos esto, mira, al principio cuando uno, bueno, yo cuando empecé a incursionar en esto de las ideas de la libertad, empezar a ver qué era lo que se hablaba, empezar a escuchar más de este tipo de ideas, porque no era tan accesible y había pocos actores, bueno, me encontré con el Club de la Libertad y me encontré con usted en ese principio, en mis primeros pasos. Después, bueno, es como que aparecieron un montón de golpes, todavía Javier Milei, mira, ni siquiera había aparecido, y yo me acuerdo que empezó a aparecer ahí como una especie de liberalómetro, donde cada uno se iba posicionando a ver quién era más liberal que el otro. No sé si todavía dentro de lo que es el liberalismo acá en Argentina ese proceso terminó, esto en su final. Sí te puedo decir que uno a veces lo ve, trata de entenderlo desde el punto de vista. El fenómeno Milei todavía no se sabe qué es. Esto del liberalismo todavía son un montón de cosas que no están bien articuladas o no se define del todo. ¿Eso es lo que vos estás tratando de explicar como parte de todo un proceso? Así es, porque además también lo aprendimos en el camino. Una cosa es hablar sobre el liberalismo cuando te toca estar en la vereda de enfrente, y de alguna manera hacer oposición, y otra cosa es cuando te toca eventualmente estar tratando de acompañar el proceso de un gobierno que tiene que lidiar ya no con el mundo académico, sino con el mundo práctico, porque cuando te toca mirar lo que está haciendo un gobierno y te toca de alguna manera defender esos valores, te encontrás con las restricciones naturales, ¿no? Las restricciones que tienen que ver con los límites que el poder ejerce para poder llevar adelante ciertas ideas. Entonces, lamentablemente no haces lo que querés, haces lo que podés. Obviamente hay un sistema institucional, tenés parlamento, tenés restricciones porque tenés menos del 20% de los diputados, menos del 10% de los senadores, hay instituciones intermedias con las que también tenés que convivir, hay organizaciones corporativas en Argentina, eso no es ningún misterio para nadie, y después es un país federal, tiene 24 jurisdicciones que definen autónomamente, autárquicamente, que tienen su propio presupuesto, que funcionan con sus propias reglas políticas, que tienen parlamentos en cada uno de sus lugares, hay municipios que a su vez tienen consejos deliberantes. Digo, vos no sos el monarca de un país, sino que sos eventualmente un presidente que tiene un mandato de 4 años y que tiene que convivir con una fauna que es parte del sistema hace mucho tiempo y que, por supuesto, tiene anticuerpos para evitar que haya algunas cosas que se lleven adelante. Un buen ejemplo de esto es el famoso decreto de necesidad de urgencia, el 7023, que tuvo, por supuesto, una ambiciosa idea de lo que había que llevar adelante. Algunas de esas cosas quedaron en pie, otras fueron judicializadas y quedaron en el camino, están ahí en una suerte de stand-by. Con la ley base pasó algo parecido, no te olvides que tuvimos una ley base bastante también ambiciosa, y finalmente algunas de ese articulado quedó en el camino, otros afortunadamente consiguieron los consensos suficientes, siempre conviviendo con un montón de actores en el medio que por supuesto no forman parte de lo que podríamos denominar la nueva política, sino que muchos de ellos provienen de una época bastante oscura de Argentina también, ¿no? Exacto, sí. ¿Usted todavía sigue siendo presidente del Club de la Libertad? Así es. Bien, le avisamos a todos los que están del otro lado, los que se quieran incorporar, anotarse o ir ahí, tenés lugares donde lo pueden hacer o simplemente lo googlean y entran. Lo más fácil siempre son las redes sociales, ¿no? Estamos en todas las redes sociales, ahí vamos publicando las actividades que vamos llevando adelante y tratamos de sostener un poco la llama de la libertad en un año complicado, porque no te olvides que en un año político, o mejor dicho electoral, siempre tenés un montón de complicaciones operativas. Inclusive nosotros vivimos en una provincia, la provincia de Corrientes, que este año tiene una elección bastante particular porque se elige gobernador, es una de las 2 únicas provincias que elige gobernador en Argentina en el 2025, estamos desfasados de la dinámica electoral argentina, en la que eventualmente en el año que se elige presidente se eligen 22 gobernadores,
Corrientes y Santiago del Estero son las dos únicas que han quedado dislocadas por cuestiones que tienen que ver históricamente con intervenciones federales que interrumpieron los procesos republicanos de rutina y quedamos desfasados, así que Corrientes está viviendo un proceso electoral bastante complejo. En esa dinámica, Club de la Libertad también tratando de aportar en ese sentido en el mundo de las ideas, pues nosotros no estamos en política partidaria, lo que hacemos es la batalla cultural, que entendemos, al igual que lo entiende el presidente, de que es una pata importante del este andamiaje. No existirá ningún proceso de modificaciones y transformaciones en la Argentina sustentable si la gente no cambia la forma de pensar. Esto no tiene que ver con ganar elecciones nomás, no tiene que ver con que la gente esté convencida. Yo creo que algunas batallas hemos ganado y hay muchas otras que todavía tenemos un largo camino que recorrer. Por ejemplo, la gente ya a esta altura del partido entendió que la inflación es un fenómeno monetario y que es hija de todo lo que ha pasado antes de gastar más de lo que ingresa. Y por supuesto, en ese sentido, me parece que es importante visualizar que esta batalla la estamos ganando, para ponerle un título no tan rimbombante, pero hay otras que no, hay otras en las que todavía hay un montón de gente que cree que el Estado es imprescindible, absolutamente necesario, que tiene que resolver los problemas de la gente. Digo, todavía ahí tenemos un enorme esfuerzo que hacer, y por eso la batalla cultural es tan importante, y todos nos abocamos a la tarea partidaria y nadie se dedica a la batalla cultural. Quizás ganemos elecciones, no consigamos lo más trascendente que viene detrás de eso, que es darle soporte a la discusión cultural, que es la que en definitiva asegura o consolida que los países se transformen de una manera consistente, y que no sea, como ha pasado en Argentina muchas veces, pequeños golpes de timón que nos llevan de una banquina a otra, ¿no? Sí, mira, acá habíamos desarrollado una tesis, no vino hoy el chico con la que la desarrollamos, pero sosteníamos esto. Mira, para mí, todas las administraciones anteriores hicieron un gran avance. No sé cuánto tendrán de cultural, pero creo que sí tuvieron muchísimo, y llevaron la política hasta un extremo. Me refiero a que fueron politizando todo lo que iban encontrando. Se politizaba la justicia, se politiza la educación, la salud, y terminamos con los artistas, y terminamos incluso con el fútbol, politizándolo de alguna manera. Y como sosteníamos como punto de partida en esta tesis que la grieta era moral, sobre todo, la batalla cultural iba a empezar a comer estos espacios politizados y reducir a la política de lo que realmente es, y nunca tuvo que haber salido, que es del ámbito público, la discusión de la cosa pública. Pero sosteníamos esto, todavía nos cuesta mucho tener que explicarle a una chica que recibe una caja que le da la provincia de alimentos de la escuela, que cómo hacer entenderle que no te lo regalaron, que en realidad lo pagaste de alguna manera. Sí, me parece interesante la visión, por eso creo que es tan significativo comprender las dimensiones de esto, ¿no? O sea, de un lado de la moneda está lo estrictamente electoral, que es lo que te permite ocupar posiciones, ganar legitimidad pública, conseguir manejar los rieles desde los cuales se pueden administrar políticas públicas que vayan en la dirección que uno entiende que es la mejor. Y por otro lado, esta otra parte de la discusión, si se quiere, más abstracta, que tiene que ver, por supuesto, con ver cómo la gente va consolidando conceptos, los va aceptando o no, que es lo que en definitiva, cuando vos mirás los procesos políticos en países que han crecido, es lo que consiguió que naciones que venían en una dirección abruptamente giren en la dirección inversa, y con el paso de los años, no mágicamente, más con el paso de las generaciones, finalmente se ubiquen en una posición mejor. Lo podés ver, por ejemplo, con mucha contundencia cuando mirás los países de Europa del Este, los países que quedaron del otro lado de la cortina de hierro en aquel momento del conflicto, de la Segunda Guerra Mundial. Y allí vas a ver que hay países que eligieron la idea de la libertad como una especie de norte, con dificultades, con escollos, con tropiezos, no como una historia lineal, no la estoy contando como una cosa que rápidamente se consolidó, sino con idas y venidas. Claro, cuando vos mirás dónde están cada uno de esos países hoy, te das cuenta que aquellos que eligieron un sistema, arrancando prácticamente desde el mismo lugar, digo, después del experimento soviético, hoy ves que
muchas de estas naciones han ido por el camino adecuado y hoy pueden exhibir claramente una dirección, inclusive con idas y vueltas en términos políticos, porque ya no discuten más la ley de gravedad, por ejemplo, ¿no? O sea, básicamente han entendido cómo funciona el mercado, la apertura económica, la integración con el mundo. Más allá de la broma de la ley de gravedad, lo que estoy diciendo es, hay países del mundo, y Argentina es testigo de eso, que discuten cosas que el mundo no discute. Es decir, que conversa sobre cuestiones que ya están absolutamente superadas. Fíjate, que estemos discutiendo todavía sobre el déficit fiscal es un tema que demuestra nuestra inmadurez como sociedad, porque Chile no lo discute. Y digo, el Chile de Boric no discute el déficit fiscal. De un hombre que viene del comunismo, no de un hombre que viene de la socialdemocracia, ni mucho menos. Estamos hablando de personajes que defienden las ideas que están en las antípodas de las nuestras y, sin embargo, no discuten el déficit fiscal. Bueno, nosotros seguíamos discutiendo hasta hace muy poco tiempo cuestiones tan básicas como esa, y eso me parece que lo marca la batalla cultural. Es decir, en Chile no se puede conversar de este tema de otra manera porque ya se entendió que no existe tal posibilidad como la de emitir moneda a mansalva para resolver problemas fiscales de corto plazo, y que la inflación no es una buena aliada, es una pésima aliada para el desarrollo. Digo, no se discuten estas cuestiones allí. Se discutirán otros temas, se hablará de desigualdad. Digo, fíjate qué distinto es el debate en Chile. No estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando de Chile, ¿sí? Digo, no estamos hablando del mundo hiperdesarrollado ni de las sociedades más industrializadas. Estamos hablando de países que tienen historias parecidas a la nuestra, que están en el mismo continente que el nuestro, con la misma lejanía del mundo desarrollado que el nuestro, y sin embargo esos temas están absolutamente superados. Sí, acá todavía seguimos discutiendo un fallo de la Suprema Corte de Justicia en materia penal, mira, así que sí, es una locura Argentina. Y bueno, ya casi que se están cumpliendo los 50 minutos. El hombre tiene otros compromisos, Pablo. Bien, bueno, para todos los que están del otro lado, Alberto Medias Méndez, se meten al Instagram, lo buscan ahí, te siguen, ahí hay mucho material, así que vayan a seguirlo. Y calculo yo que el Club de la Libertad también tendrá, ponen Club de la Libertad y tendrán redes sociales para poder ir a seguirlos, ¿no? Y esa es la idea, nos van a encontrar en redes sociales, que creo que ha sido el descubrimiento de la batalla cultural más importante, ¿no? Poder transmitir ideas a través de Internet y particularmente de la comunicación de redes sociales. Creo que la militancia de las ideas se ha visto con mucha más potencia allí que en ningún lugar. Creo que hay muy buenos exponentes. Nosotros humildemente desde Corrientes tratamos de hacer nuestro aporte. Hemos intentado durante todos estos años que venimos recorriendo hacer la tarea, los deberes, sabiendo en la mayoría de los casos que eran batallas perdidas, pero que había que seguir dándola porque en algún momento, más tarde o más temprano, la sensatez iba a ocupar su lugar. Después se alinearon los planetas, tuvimos la bendición de que uno de los nuestros entendiera que había que jugar en la liga que está jugando, y después, bueno, los acontecimientos nos pusieron en la situación en la que estamos hoy. Más difícil para los que estábamos acostumbrados a enojarnos con las cosas que pasaban, porque claro, hay que resetear, hay que pararse de otro lugar y hay que colaborar, a veces con una... Entendiendo también que esta es la mejor oportunidad que tiene Argentina, que hay que aprovecharla, que no se nos va a dar una circunstancia como esta con alguien que tiene tanta claridad conceptual sobre lo que hay que hacer, y que además tiene una característica poco habitual, tanto en los hombres que están en el mundo de las ideas como en los que están en la política, ¿no? Que es la determinación, ¿no? No es tan fácil encontrar personajes que estén dispuestos a hacer lo que hay que hacer, y que cuando tienen el dilema, que es el clásico dilema de los seres humanos, entre lo correcto y lo conveniente, se vuelquen por lo correcto, aunque eso no siempre sea lo conveniente, y eso me parece que es una ventaja relativa que es casi una bendición, te diría, porque hemos tenido a lo largo de la historia muchos personajes en política que comulgan con nuestra visión, pero que adolecían de este ingrediente clave, te diría, en este tiempo, si es que queremos acelerar el proceso y si queremos ganar las batallas, porque además la política te pone otro dilema en el medio, ¿no? Que es que tenés que ganar legitimidad con procesos electorales de muy corto plazo. Es decir, cada 2 años tenés un examen, y ese examen lo tenés que aprobar, porque si no te quedás sin nafta para seguir adelante, como ha pasado en otros tiempos. Podríamos citar
Sí. casos en la historia de la humanidad, en los que buenas ideas se llevaban adelante, pero los tiempos no dieron, y eso hizo que la gente decidiera, ante la ausencia de resultados mágicos, volver hacia atrás. Aquí aparecen resultados, la gente empieza a comprender el proceso, la gente empieza a validar inclusive la forma de hacer política, y creo que ese es un fenómeno que lo tenemos que capitalizar al máximo. Buenísimo, totalmente de acuerdo. Bueno, Alberto, te agradezco mucho tu tiempo, muy generoso de tu parte, y te agradezco un montón el haber pasado por Exorbitado. Marina, Un, que un, un saludo grande para ustedes, agradecido por la oportunidad, y por supuesto en cualquier momento coordinamos y con gusto charlamos de nuevo. dale, porque Una genialidad. van a estar en elecciones ahí en Corrientes, así que acá vamos a estar cubriendo todas las elecciones, que es la idea del programa, por lo menos hasta octubre, y post-octubre, post-elecciones, así que seguramente me pondré en contacto de nuevo contigo. Muchas gracias. Muchísimas Un saludo. gracias. Y bueno.